Hola y bienvenidas al nuevo episodio de Sembrando Salud. En este episodio vamos a seguir hablando la parte número 2 de la entrevista con la doctora Francisca Soto Aguilar. Ella es nutrióloga y es la directora de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva Xochimenú, donde yo soy vicedirectora y donde trabajamos juntas en un montón de proyectos. Bueno, hoy día vamos a seguir hablando sobre distintos mitos y las frutas. Quédate a escucharlo. Bueno, y pasando a otro tema dentro de las frutas, quisiera preguntarte por qué también son tan importantes las frutas en los niños, ¿cierto? Fuera porque estamos hablando más de enfermedades que tendemos a asociar a la adultez, pero en realidad también tienen mucha importancia en niños y también en ese aspecto cuánto deberían consumir los niños en frutas. Sí, qué importante. Y qué importante destacar que las enfermedades crónicas son enfermedades que se empiezan a generar desde muchos años antes de que Exacto. aparezcan. Muchísimos años. Antes de los 20 años ya podemos estar empezando a desarrollar de forma muy silenciosa enfermedades crónicas. Así es que es súper importante ya desde etapas tempranas evitarlas, prevenirlas. No sirve, no es tan efectivo empezar a prevenir estas enfermedades cuando ya tenemos 50 años. Ujú. Sigue siendo importante, en todo caso. Cambiar nuestros hábitos incluso a los 70 años ha demostrado beneficios importantes, como alargar nuestra esperanza de vida, por ejemplo, y por supuesto reducir la incidencia de estas enfermedades. Pero hacerlo de manera más temprana va a ser aún más eficiente. Y por otra parte, lo segundo y no menos importante es que en la infancia es donde más cultivamos nuestros hábitos, donde más desarrollamos, más bien dicho, nuestros hábitos. Entonces, si nos toca estar a cargo de niños o niñas, qué importante que es inculcarle hábitos buenos desde la infancia, Sí. porque estos van a ayudarle a estas personas, a estas que son personas chiquititas todavía, que cuando sean grandes puedan hacerlo por ellas mismas y por ellas mismas. Entonces, desarrollar gustos por cosas que son más saludables, en el caso de estamos hablando de alimentación, porque por supuesto hay muchos otros hábitos que son tan importantes también, pero en términos de alimentación, desarrollar gusto y buena relación con alimentos que son saludables puede ser súper importante, significativo para que esa persona después lleve mejores hábitos también en su vida y en su alimentación. Entonces, sí, las frutas son un grupo de alimentos que debe estar presente todos los días en todas las personas, incluyendo en los niños. Y en ese sentido, algunas cosas, una de las que quizás más incide en el consumo de alimentos saludables de los niños es el ejemplo, el consumo de alimentos saludables de sus adultos a cargo. Por lo tanto, si es que están a cargo de niños, lo primero es mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿estamos comiendo frutas? Y Mm. comerlas al frente de ellos, aprender de las frutas, eh, etcétera, y disfrutarlas. Se puede hacer tutti frutti o poner en presentaciones, ¿cierto?, que sean más atractivas para los niños, más fáciles de comer. Si es que hay alguna fruta que especialmente le gusta o le atraiga, bueno, potenciársela, ofrecérsela más, etcétera. Y en general no estar pensando en limitar la fruta, porque estas cuestiones, estos terrores y creencias que pensamos que suceden en la adultez, también las transmitimos a los niños, Sí. queramos o no. Y yo he visto demasiadas veces a adultos diciéndole, no, es que ya se comió una fruta, dos ya sería un exceso. Mm. Cuidemos esos términos, porque ¿de Sí. dónde viene esa palabra exceso? ¿Por qué podría ser un exceso comer dos, tres o cuatro manzanas? La verdad es que no hay base científica para considerar que eso sea un exceso. Más bien, recuerden que si es que va a dejar de comer una cosa, va a ser reemplazada por otra. Y los niños, igual que los adultos, sienten emociones también al comer que pueden dictar estas acciones alimentarias. A lo mejor efectivamente están con más hambre o con más ganas de comer cosas. Qué mejor que esas cosas sean frutas y no sean dulces, chocolates u otras cosas. Por lo tanto, también ahí es importante no estar educando en la restricción del consumo de fruta, porque como estamos tratando de explicar hoy día aquí, el consumo de fruta es importante y no debiese limitarse, no tiene en realidad razones fuertes para limitarse. Entonces, es importante desde la infancia para todas estas cosas que hemos estado hablando. Y la segunda pregunta era, Ah, se me olvidó. ¿cuánto deberían consumir? ¿Cuánto Ah, dirías como que es el mínimo, cierto?
en los niños también. Bueno, eso, clave considerar que cuando hablamos de consumo de alimentos saludables, como las frutas, en general nos tenemos que referir a consumos mínimos. La tendencia es a preguntar por consumos máximos. A Mm, mí mis pacientes me dicen, ya, pero ¿cuánto es lo máximo que puedo comer? De nuevo, entonces aquí estamos como desde la restricción y desde bases infundadas, además, o concepciones infundadas del consumo de fruta en este caso. Entonces, en primer lugar, establecer que estamos hablando en general de los mínimos. ¿Cuánto es lo mínimo que se debiese consumir? Y esto, bueno, puede variar bastante de un día a otro, de una circunstancia a otra, de una persona a otra. Por lo tanto, es difícil poder establecer, además la infancia es un rango sí. bien amplio. Estamos hablando de niños desde 6 meses hasta Ujú. niños de 8 años y niños de 15 años y sus requerimientos pueden ser muy distintos. No me refiero a nutricionales, sino que requerimientos del momento, ¿no? Hambre, hay niños que hacen más deporte, hay niños que así, etcétera. Entonces, es difícil poder establecer un consumo tan generalizado, pero sí es bueno considerar el mínimo, yo diría, en términos de frecuencia, que por lo menos sea un consumo diario, Exacto. tratar de que todos los días esté presente, porque eso más allá de cubrir requerimientos nutricionales, ayuda con inculcar el hábito de consumir frutas, que la fruta sea parte de la alimentación. Cuando hablamos de una dieta que sea rica en frutas, nos estamos refiriendo a una dieta que incluye frutas diariamente. Ujú. Eso en primer lugar. Entonces, diariamente consumo de frutas. Ahora, ¿cuánto podría consumir un niño? Bueno, cuando un niño empieza a comer, cuando tiene como 6 meses a 7, 8 meses, los volúmenes de comida que consume son poquitos y uno quiere tratar de probar hartas cosas. Ujú. Entonces yo no me preocuparía tanto si no alcanza a consumir una porción X cualquiera de fruta, que no alcanzó a comer una fruta entera o que no alcanzó a comer media fruta entera. En esta etapa en realidad es importante la variedad y que el consumo sea regular, diario y ojalá, como decía, ir incorporando todas las frutas disponibles de una a una. Ya cuando se empiezan a hacer más grandes, al año aproximadamente, podemos imaginarnos que un niño debiese consumir por lo menos una fruta al día, que puede ser dividido en porciones o puede ser una. Ahora, si al niño le fascinan las frutas y quiere comerse dos, eso está fantástico. Y si quiere comerse tres también, todo eso está muy bien. En general, cuando hablamos de porciones máximas de consumo saludable, de consumo de alimentos saludables como la fruta, queremos poner ese corte exclusivamente en base a cuando ese consumo de frutas impide o restringe el consumo de otros alimentos saludables. O sea, por ejemplo, si la fruta se convirtió en el único alimento que consume, claramente ahí tenemos un problema, porque también Sí. estamos necesitando legumbres, estamos necesitando verduras, etcétera. Entonces, ese podría ser como el límite o el techo superior. Ahora, ¿en quién es importante ese techo en Chile? Dudo que más del 1% de la población, si nadie consume ni siquiera el mínimo de fruta. Pero si alguna de las personas que nos está aquí escuchando es como yo, que se come 10 frutas al día, claro, para ustedes es bueno saber eso, que en la medida que incluyamos todos los otros grupos Sí. alimentarios importantes, legumbres, granos, frutos secos, semillas y verduras, está bien y el rango puede variar mucho. Hay personas que necesitan consumir muchísimas más. Mm, Acuérdense que las frutas son en su mayoría agua, no calorías, y los niños necesitan muchas calorías sí. y tienen estómagos pequeñitos. Por lo tanto, es importante incluir en su alimentación buenas fuentes de calorías, de densidad calórica más alta, me Mm, refiero, como frutos secos, mantequilla de maní, aceite de oliva, etcétera. Entonces, exacto. ¿las frutas son un componente regular? Sí. Ojalá se incluyan a diario, ojalá alguna porción mínima según la etapa en la que esté. Mm. Sin embargo, es súper importante que no desplacen el consumo de otros alimentos saludables. Sí, eso es súper importante, totalmente de acuerdo, porque ahí sería el único momento en el que llegaríamos a un problema, ¿cierto? En que por estar comiendo tanta fruta no estemos comiendo los otros grupos alimentarios que tienen que estar todos presentes. Así que súper bien y que sea diario. Eso es como lo más fácil y ahí obviamente varía, ¿cierto? Familia a familia, según la edad, pero que sea diario es muy importante. Y darías alguna recomendación específica como para otras etapas de la vida? Bueno, en la etapa adulta, en cuanto a porciones, que ya la etapa adulta es un poquito más pareja, ¿no? Hay ciertas personas que se escapan de la norma porque son deportistas elite, por ejemplo, o porque tienen, qué
qué sé yo, alguna otra condición importante, pero en general el promedio de adultos y adultas se recomienda un mínimo de 2 a 3 porciones de fruta al día Ujú. y que éstas sean en variedad. O sea, no sacamos mucho o sea, sí, igual sacamos, pero no es gran gracia comer solamente plátano, por ejemplo. Sí, Entonces, estar variando el tipo de fruta es algo bueno. Y a mí personalmente me sirve mucho en mis horarios de comida establecer tipos de fruta para asegurarme de una inclusión variada. O sea, por ejemplo, yo en el desayuno siempre ujú. incluyo frutos rojos, que pueden ser arándanos o frutillas, etcétera, que pueden ser congeladas también, porque yo estoy Sí. clara que acá en Chile no hay frutos rojos disponibles todo el año, sobre todo en algunas regiones. Mm. Pueden ser congeladas, no pierden ninguna propiedad. Entonces yo me aseguro ahí de incluir frutos rojos, que son como un subgrupo de las frutas. Después, al almuerzo, yo personalmente siempre termino con una fruta, Mm. a veces con más de una. Y también a media mañana consumo fruta. Eso, y a veces en la noche ya además agrego dependiendo los horarios y el día, cómo va. Sí. Pero de esa manera yo me aseguro un poquito que haya una variedad en las frutas que consumo y no sean siempre las mismas. Entonces, eso, yo diría que deberíamos establecer un mínimo para adultos, no deberíamos establecer, en realidad estoy citando a las guías, ¿no? Sí. Que tenemos, que debiese consumirse 2 a 3 frutas mínimo. Mm. Algunas guías engloban en este mismo grupo las verduras, entonces dicen 5 porciones de frutas y verduras al Claro. día, lo que nos pone de nuevo en un consumo de 2 a 3 frutas mínimo al día. Sí. Mínimo, Mínimo. Sí, muy sí. bien. Oye, y rompamos algunos mitos de los más frecuentes, que yo creo que le va a servir a toda la gente tener como un poco de dónde viene, por qué no es así, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los que recuerdo que me han preguntado hartas veces, ¿de dónde nace y por qué es un mito que no hay que comer frutas después del almuerzo o que no hay que comer frutas en la noche? Ah, bueno, yo creo que esas son dos cosas que a lo mejor nacen de distintos lugares, ciertamente desde muchos lugares. Sí. Eh, y yo mentiría si dijera cuáles son todos los orígenes de esos Mm. mitos. Estamos en una situación en que hasta al día de hoy se han inculcado creencias que vienen de distintas partes. Me refiero al día de hoy, en las últimas décadas, donde hay también incluso una influencia de ciertas industrias sobre nuestras Sí. elecciones alimentarias, y todo esto va sumando y va tejiendo como una red de sostén para estas creencias. Mm. Entonces, creo que algunas de estas creencias o cuestiones que se han establecido las hemos conversado recién, como para ir abriendo un poquito esta red, separándola hilo por hilo. Eh, pero también ciertamente hay otras cosas que no hemos discutido. En cuanto a los horarios, quizás una fuente de estas creencias puede tener que ver con que efectivamente parece ser que las personas metabolizamos de manera distinta los nutrientes en la primera mitad del día comparado con la segunda mitad del día. Y así, desde ahí nace incluso una frase que en Chile se dice que es tomar desayuno como rey, Sí. almorzar como, ¿cómo es? Como príncipe, ¿Como príncipe y cenar como mendigo y o algo y así? cenar como mendigo, o algo Sí, así. Perdón para las personas que son sí. buenas para los dichos y se van a reír, y no es así. Bueno, pero el punto es que efectivamente parece ser que la primera mitad del día las personas estamos hechas, los humanos me refiero, estamos hechos para metabolizar de manera un poquito distinta y parece ser de una mejor manera los nutrientes. Y esto puede tener que ver con varias cosas, con nuestros niveles hormonales, por ejemplo, de las hormonas que tienen que ver con el metabolismo, como el cortisol. No son los mismos los niveles hormonales que tenemos en las mañanas que los que tenemos en las tardes. Pero también tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el sueño, por ejemplo, que los humanos dormimos de noche y así. Entonces, parece ser que muy inteligentemente la biología humana está hecha para metabolizar mejor los nutrientes en la primera mitad del día. Y entonces cuando comparamos ingestas de comidas, de la misma comida, en la mañana y en la noche, nos encontramos con que era mejor comerla en la mañana. Esto muy en general, por supuesto que da Sí, para una clase completa, pero sí, muy en general. Desde ahí hay algunas personas que le temen a las frutas que podrían decir, ah, pero es que entonces yo no debería comer fruta en la noche. mm, Pero si te das cuenta, esa es una extrapolación tremenda, sí, gigantesca y sin sentido además, porque nunca estuvimos hablando de las frutas exacto. específicamente
incluso tampoco estamos diciendo que comerlas en la noche sea malo de por sí, y estamos olvidando o obviando el hecho de que dejar de comer algo en un momento va a implicar probablemente Que comamos reemplazarlo otra por otra cosa. cosa. Sí. Eso, entonces hay que tener súper claro con qué estamos comparando. Si es que somos una persona que no comemos nada en la noche, desde las 6 de la tarde, por ejemplo, claro, probablemente eso es mejor que comer algo a esa hora. Pero comer algo a esa hora va a ser mejor que ese algo sea una fruta a que sea una pizza, por Excelente. ejemplo. Es Sí. una cuestión que en Chile se come mucho de noche. Sí. Entonces, o unas papas fritas. Entonces, ojo ahí. Muy en términos generales, importa mucho más lo que comemos que cuándo lo comemos. Y eso es lo que primero hay que trabajar. Estar incluyendo suficientes frutas a lo largo del día y saber que lo que reemplace la fruta probablemente es una peor alternativa. Entonces, la mayoría de las veces que se pueda en el día a día, en la semana, las ingestas de fruta que sean las que predominen. Si es que si es que es de noche, medio hambre, partamos por una fruta. Y a lo mejor no va a ser necesario comer otra cosa. Y si son dos, bueno, son dos. Sigue siendo mejor comer dos frutas que comerse una pizza. Exacto. Como Sí. estábamos diciendo. Sí. Entonces, y así. Entonces, eso en cuanto a los horarios, yo me imagino que de ahí puede ser que venga alguna de estas creencias en cuanto a los horarios de los consumos. Sí. Y es súper curioso que tengamos esta duda tan frecuente con la fruta, si es bueno comerla de noche, y nunca nos surja esa duda cuando es de noche y tenemos un plato de papas fritas al frente, o de maní, o sea, maní porque me estoy imaginando como el bar, Claro. la cerveza, el El maní, picoteo, qué sé el yo. alcohol Sí. en sí, claro, o Sí. las pizzas, etcétera. En Exacto. realidad no va por ahí la cosa. No va por estar comiendo fruta de noche en esa Mm. circunstancia como algo malo, para Sí. nada. De hecho, yo creo que Y en de cuanto a, cualquier cosa que uno pudiese comer de noche, o sea, si es que vas a comer, una de las mejores opciones sería efectivamente comer fruta, versus cualquier casi otra cosa que uno exactamente, pensaría comer en la noche, sí. exactamente, quizás puede ser súper ilustrativo imaginarse un ejemplo poco realista en la práctica, pero imaginémonos un picoteo, Ujú. tenemos un evento social, no hay vuelta, o sea, vamos a ir, vamos a Mm. trasnochar, vamos a compartir, lo vamos a pasar súper bien. Mm. Imaginemos si ese evento tuviera en toda la mesa del picoteo puras frutas. O sea, sería fantástico, se transformaría eso en una comida saludable. Entonces, imaginémonos eso, que no necesariamente va a pasar en la práctica, Sí. pero como para entender que siempre eso va a ser una mejor opción, siempre, Exacto. en términos de nutrición y de salud. Sí, Sí. y en términos de orden de comida, que mencionabas también, Sí. que Como el también es una después de consulta almuerzo, eso frecuente, igual lo preguntan harto, sí. sí, es súper importante como reconocer que en el estómago las comidas se mezclan igual. Mm. Todo lo que uno consuma durante una hora, incluso 2 horas, en algunas personas más, hay personas que tienen una digestión aún más lenta, Sí. pero pongamos una hora, de 12 a 1 o de 1 a 2, cual sea tu hora de almuerzo, lo que tú comas dentro de esa hora se va a mezclar adentro del estómago. Entonces, no hace mayor diferencia si tú, en términos de nutrientes, por ejemplo, si tú lo comes una cosa primero o otra cosa después. Ahora, una cosa que sí puede hacer diferencia es la saciedad, porque Mm. empezamos a sentir saciedad cuando el estómago empieza a llenarse. Sí. Y como dijimos al principio, las frutas tienen una densidad calórica baja, tienen harta agua, perdón, harta fibra, por lo tanto pueden generar saciedad antes de comer la comida. Mm. Y eso puede ser algo bueno o algo malo, dependiendo de nuestros objetivos y Claro. requerimientos. En el sentido de que muchas personas que quieren reducir la cantidad de ingesta de la comida principal, les sirve Mm. comer o empezar por comerse las frutas, Sí. incluso comérselas lentamente para ir sintiendo esta saciedad Mm. y ya llegar al almuerzo sin tanta hambre. Mm. Eso ciertamente es una estrategia incluso estudiada en estudios clínicos, Sí. en estudios clínicos de grupos, o sea, prospectivos, así bien hechos, Mm. donde se ve que efectivamente la gente que come una fruta o dos antes del almuerzo, come Mm. menos del almuerzo. Sí. Incluso Pero con el obviamente agua también también, ¿cierto? Como incluso en con esos el agua mismos aguas. también, y con otras cosas, con sopas, con Sí. ensaladas. Ahora, eso ciertamente en muchos escenarios no es deseable, partiendo por los Claro. niños que comentábamos antes. O sea, no Sí. queremos que esté saciado y no coma suficiente al almuerzo. Así que es Exacto. una estrategia que para algunos puede ser útil y podría explicar algún orden en las Mm. comidas.
Sin embargo, en el estómago se mezclan las cosas y hay personas que dicen que cuando uno come las frutas después o antes, entonces ciertos ácidos o ciertas cuestiones de ese estilo pueden cambiar y eso no es así porque se mezclan adentro del estómago y luego van pasando hacia abajo. Pero hay una cosa por la que puede ser bueno combinar o incluir frutas dentro de las horas de la hora en que comemos nuestra comida principal, ya sea antes, después o durante. En China se come mucho durante las frutas, durante la comida, que es que las frutas traen ciertos ácidos que mejoran la absorción de hierro. Y la deficiencia de hierro en la dieta es una causa frecuente, una dieta, o sea, la deficiencia de hierro es un problema frecuente Frecuente, sí. en las personas en Chile. Y una de sus causas puede ser una dieta insuficiente en hierro. Entonces es súper bueno incluir cosas que mejoran la absorción de hierro en las comidas, como La por ejemplo vitamina las C. frutas, aunque no son las únicas, pero Sí. sí, las frutas contienen vitamina C y otros ácidos orgánicos que ayudan a esa absorción del hierro. Entonces eso podría ser un punto a favor de comerlas dentro del tiempo de la comida principal. Sí, súper. Lo importante es cierto que no es que hagan mal, sino que depende un poquito de qué estrategia uno quiera hacer, puede ser antes, después, etcétera, pero no hay ningún momento en el que esté como prohibido ni que hagan mal comer fruta y que siempre pensar también en con qué lo estamos comparando, si es que es en el tema, por ejemplo, de la noche, etcétera. Súper. Exacto, y del postre incluso me atrevería a Sí, decir, porque muchas también. personas pueden evitar a lo mejor comerse la fruta de postre por alguna creencia infundada, Mm, pero se reemplaza por un chocolatito, un claro, pastel, sí, un helado, sí, etcétera, y por lo así tanto es. deja de tener sentido Mm. esa acción. Sí, totalmente. Ya, mito número 2, yo creo que ya lo desmitificamos, ¿cierto? Antes, pero es que las frutas son malas porque tienen mucho azúcar, ¿cierto? Resumiendo un poquito, por qué este mito sería falso y que también el otro, que los diabéticos no pueden comer frutas. Sí, bueno, como mencionamos al Sí. principio, la gran mayoría del volumen de la fruta no es azúcar, Mm, sino que es agua. Y luego otro poco es fibra. Y luego otro poco, o no tan poco, son vitaminas y minerales. Entonces, mm, en primer lugar, recordar que la fruta no es comparable con un dulce mm, o con el azúcar blanca, ¿ya? Porque en términos de volumen tienen una proporción mucho más bajita de azúcar, de hidratos de carbono en forma principalmente de un azúcar que se llama fructosa. mm, Entonces, eso, en primer lugar, el volumen o la proporción es bajita. Entonces, no es correcto decir o referirse a las frutas como que fueran pura azúcar, mm, ¿cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, reconocimos que tienen otros elementos súper importantes para la salud, y en tercer lugar, una cosa que no comentamos antes porque se escapa un poquito de este capítulo, pero quizás la voy a decir bien cortito, algunas personas van a entender, los que no pueden irse a aprender más de lo que estoy diciendo. Los nutrientes que nos aportan calorías son tres, se llaman macronutrientes, son el azúcar o en realidad los carbohidratos, otro es la proteína y otro es la grasa. Y los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, contienen 4 gramos, o sea, 4 mm, calorías por cada gramo. Exactamente lo mismo que las proteínas. Lo que no es mucho cuando se compara con las grasas, que contienen 9 calorías 9. por cada Mm, gramo. Entonces, incluso si estamos solo enfocadas en términos de calorías, una fruta, al ser fuente de hidrato de carbono, relativamente va a tener, va a tener menos calorías incluso. O mm, sea, tiene un poco volumen y además el macronutriente que contiene es hidrato de carbono y no es grasa. mm, Entonces, esas son cuestiones base como para entender por qué estas construcciones o creencias no tienen mayor sentido en realidad. mm. Y en personas diabéticas me gustaría agregar un consejo, porque lo he hablado esto con algunos nutricionistas, en Chile están bastante como, nada, estas creencias están bastante Mm, establecidas sí. también, a pesar de que nuestras guías nacionales incluso recomiendan en personas diabéticas llevar dietas ricas en verduras y frutas. Pero efectivamente cuando una persona tiene una resistencia a la insulina, cuando consume hidratos de carbono, se le va a elevar la glicemia. Y a veces erróneamente uno interpreta esto como patológico incluso, porque a veces la glicemia se eleva un poco, no necesariamente se eleva sobre lo normal. Sin embargo, la fruta efectivamente eh, puede tener una absorción más rápida que los hidratos de carbono, por ejemplo, de un grano integral. Y eso a veces a las nutricionistas u otros profesionales de salud los asusta, ¿cierto?
sobre todo cuando no estamos viendo la, la foto grande, ¿no? La imagen Mm, de todo esto, que tiene que ver con las causas de la resistencia a la insulina y su reversión. mm, Cuando eso sucede, que sí puede suceder, porque tenemos una resistencia a la insulina y no está funcionando bien nuestra insulina, un consejo súper importante es incorporar legumbres todos los días. mm, Las personas diabéticas debiesen comer legumbres en cada una de sus comidas principales, porque la legumbre, al incluirla en nuestra comida, va a mejorar nuestra respuesta glicémica al consumo de fruta en esa comida. mm. Incluso va a mejorar nuestra respuesta glicémica al consumo de fruta de la siguiente comida, curiosamente, el efecto de la segunda comida, que se llama. Y en tercer lugar, incluso va a mejorar la respuesta glicémica de nuestro consumo de cualquier fuente de hidratos de carbono. Cualquiera, quiero Ujú, ser enfática en eso, o sea, si ujú, llegáramos sí. a ser diabéticos y consumir un pedazo de torta, Mm. que no es lo que estamos recomendando hoy día, esa respuesta glicémica al pedazo de torta va a ser mucho mejor si comimos en esa comida o en la comida anterior legumbres. Por lo tanto, las legumbres son clave en Ujú. cualquier diabético y ojalá las incluya en cada comida principal y eso va a mejorar directamente la respuesta glicémica a las frutas y a cualquier otra fuente de hidratos de carbono que pueda consumir. Totalmente. Y de hecho, ir revirtiendo, ¿cierto? La diabetes, o sea, que es algo que antes Exacto. de lo que no ni se hablaba, como que pensamos esto es para toda la vida y nosotros hemos visto mucha reversión, ¿cierto? De resistencia a la insulina, de diabetes, aumentando las legumbres, aumentando la fruta. Así que en Y eso pueden reduciendo las grasas estar saturadas. reduciendo grasas saturadas, sí, exactamente. Así que en eso pueden estar tranquilos, ¿cierto? Y comentarlo también con familiares que estén ahí con alguna de estas enfermedades o que las quieran prevenir, porque son recomendaciones que les pueden servir muchísimo. Eso yo creo que sería por hoy, yo creo que nos alargamos harto, pero es que está muy interesante. Me encanta el tema de la fruta y creo que es súper importante porque mucha gente tiene dudas sobre este tema. Y como comentabas, también son dudas frecuentes incluso a nivel de carreras de salud, como que es algo que ha mermado y que está como súper arraigado. Entonces, creo que era muy importante revisar como los distintos mitos y cómo se asocia a las distintas enfermedades. Fran, no sé si quieres contar igual un poquito de Xochimenú, de un poco de las actividades que tenemos ahí. Sí, me encantaría. Bueno, Ujú, Xochimenú, como mencionó Marina al principio, es la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva. Entonces, somos una organización formada por profesionales de la salud, principalmente médicos y nutricionistas, médicos, médicas y nutricionistas, eh, dedicada a la promoción y educación en lo que llamamos nutrición preventiva. Entonces, en nuestra página web, que es nuestra principal plataforma, puedes mm, encontrar un montón de información y recursos que te pueden ayudar a aprender más de todos estos temas, ya seas profesional de la salud o no. Incluimos ahí, por ejemplo, recetas, muchas recetas que son ricas en fibra, que tienen, hablando un poco de estos temas que hemos estado hablando hoy día, que tienen baja carga glicémica, que incluyen mm, legumbres, por ejemplo. Entonces son recursos valiosos para poder ir aterrizando y llevando todas estas recomendaciones a nuestro plato. Pero también tenemos otras secciones que son para profesionales, igual cualquier persona más entendida puede acceder a ellas, están abiertas a público, cualquier persona que le interese, donde tenemos, por ejemplo, charlas de expertos de todas partes del mundo sobre estos temas, sobre temas de nutrición, nutrición preventiva, cómo se relaciona la nutrición de las personas con las enfermedades de las personas, etcétera. Y trabajamos muy de la mano con las instituciones que tienen que ver con la medicina, el estilo de vida, que por lo demás, como han establecido desde el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, el objetivo terapéutico de la diabetes, de la persona con diabetes, debiese ser hacia la reversión de la mm, misma y no hacia el control glicémico como un sí, objetivo insuficiente, que ha demostrado ser insuficiente. No hemos logrado ni siquiera sostener los niveles o tasas de diabetes que llevábamos en los últimos años, sino que siguen aumentando mm, en cantidades alarmantes. sí, Entonces es necesario cambiar esta estrategia y la estrategia lo que nos invita el
la medicina del estilo de vida es a que la estrategia se vuelva hacia la reversión, prevención eficiente, radical, ¿cierto? Con estos cambios que hemos hablado hoy día, e incluso reversión. Bueno, y toda esta información la pueden encontrar en la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, entre muchas otras cosas más. Así que los invito a conocer la página, a ver nuestros canales de YouTube, a acercarse a nosotros y a nosotras. Nos pueden escribir mail, nos pueden proponer iniciativas o cuestiones que tengan que ver con sus requerimientos en instituciones donde ustedes estén, que nosotros podamos ayudarlos a todo esto. Y también trabajamos con instituciones de otros países, como por ejemplo Alimentando el Mañana o el Physicians Argentina. Committee en Estados Unidos, claro, en Argentina, perdón, y en Estados Unidos, de tal manera que hemos podido ir armando una red siempre con el objetivo de traer información de calidad, basada en evidencia científica, a todas las personas en Chile para lograr la democratización de la nutrición preventiva en nuestro país y que todos sepan de qué estamos hablando. Me gustaría incluso destacar que en tema de frutas, hablamos nosotros de que hay mitos, ciertas creencias, incluso a nivel de ciertas carreras de la salud, pero es súper importante saber que estas creencias y estas quizás polémicas no surgen en las sociedades científicas, no surgen en el consenso científico, ni siquiera surgen en la evidencia científica. Sí. Y eso es muy evidente porque cuando uno se va a mirar cualquier guía existente, todas recomiendan un consumo de fruta, mínimo. Entonces, es importante saber eso. Hay un consenso científico fuerte que dice que es importante incluir fruta en todas las personas, incluso en personas con diabetes. Estas creencias y polémicas surgen más bien en los espacios de redes sociales y espacios menos formales y ciertamente sin base científica. Así que eso es súper importante también distinguir. Genial. Bueno, y eso. Así que súper invitados a conocernos en Xochimelup. De hecho, destacar también, por ejemplo, que este año hemos estado haciendo un ciclo de conferencias internacionales con traducción al español simultánea. Durante las conferencias, cada mes hemos tenido una conferencia distinta. Y la última que tuvimos fue en diabetes y alimentación y estuvo súper buena y como ya pasó, estas igual las vamos subiendo al canal de YouTube de Xochimelup, así que también ahí los pueden ir a ver o inscribirse para las nuevas que se vienen más adelante que están muy interesantes, así que eso también como invitación. Sí. Pasen a verlo, de hecho la que se hace en noviembre, vayan a mirarla porque en realidad las tres últimas, no, las dos últimas sobre todo, octubre y noviembre diría yo, septiembre, octubre y noviembre, son temas que son para la población general súper interesantes, así que vayan a verlos y a lo mejor inscríbanse, aunque no sean profesionales de la salud. Sí. Y también hay otra parte donde pueden encontrar informativos descargables que pueden ayudarlos en la práctica, en espacios de atención clínica, médica, pero también en sus casas, con alcanzar objetivos de mejor nutrición. Sí, genial. Eso, Fran, muchas gracias por venir a conversar conmigo, por venir al podcast Sembrando Salud y nos estamos viendo en todas estas muchas actividades en las que compartimos en el día a día. Un abrazo y gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias y gracias a todos los que están escuchando. Chau, chau.